Y hace 8 días empezamos lo que queremos para este año, y es espiritualmente. Usted y yo debemos de vivir una vida en la presencia de Dios. Usted y yo debemos de vivir una vida con una conciencia de eternidad. Amén. Usted debe empezar a tener una conciencia de eternidad. Usted debe empezar a enfocarse en lo eterno. Usted debe empezar a volverse consciente que no somos de este mundo. Tiene que volverse muy consciente de que usted es un ciudadano del cielo. Y hay cosas que a usted y a mí nos tenemos que estar recordando, que nos lo tienen que estar recordando para que no se nos olvide. Y lo que Dios hizo en usted y en mí, algo perfecto, fue su espíritu. Delante de Él, usted tiene un espíritu perfecto. Somos nuevas criaturas espiritualmente, pero a usted y a mí nos va a tocar lidiar con la carne. Nos tenemos que recordar que no solo somos espíritu, sino que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y algo que usted tiene que recordarse constantemente es que usted es un rey y un sacerdote, pero que usted reina es en su espíritu, y se lo tiene que recordar a su cuerpo. Usted tiene que estarle recordando a su cuerpo que nosotros reinamos sobre nuestro cuerpo, reinamos sobre el pecado, reinamos sobre el diablo, reinamos sobre la enfermedad, pero que algo que usted tiene que convencerse es que usted gobierna su cuerpo. Amén. Ahora, el día que eso se vuelva tan consciente en usted, para usted le va a ser fácil alabar, para usted le va a ser fácil ayunar, para usted le va a ser fácil leer la palabra, para usted le va a ser fácil orar. Estamos con Carol y el 31 pues estaba toda mi paisanada, toda la familia de Carol, y me permitieron a mí orar. Y algo que les dije es que cuando usted tiene conciencia de la eternidad, usted da gracias a Dios, pero debería de empezar a dar más gracias por los favores espirituales que por los favores naturales. Pero usted, cuando empieza a darle gracias a Dios, Señor, gracias por el trabajo, y no está mal. Señor, gracias por el carro, y no está mal. Pero deberías de empezar a alabar más a Dios por lo espiritual. Y hay algo, y Pablo es nuestro referente, y Pablo en Efesios 1:3, él dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces usted puede ver a Pablo alabando, dando gracias por bendiciones ¿qué? Espirituales. Ahora, todas las bendiciones espirituales se van a manifestar físicamente. El dinero es algo espiritual. Creer que el dinero no es espiritual, no, el dinero es algo espiritual. El trabajo que ustedes hacen es algo espiritual, pero cuando ustedes alaban a Dios
porque usted fue bendecido con el Espíritu Santo, porque usted fue bendecido con una nueva naturaleza, porque usted fue bendecido con dones, con talentos, con habilidades. Cuando tomamos conciencia de eso, entendemos lo útil que somos en la iglesia por la cantidad de dones que cada persona tiene y que tiene que ponerlos al servicio del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios a usted y a mí nos ha dado una santidad posicional. En su espíritu usted es santo, pero ahora quiere que la santidad, la práctica como estilo de vida, se haga evidente en nuestro diario vivir. Dios quiere que lo que Él hizo adentro, ¿qué hizo Dios adentro? ¿Nos hizo qué? Santos. Él quiere que lo que se hizo adentro sea evidenciado en nuestra conducta, en nuestros actos. Entonces Dios no quiere hallar impureza en su iglesia. Mire, Dios es el autor y consumador de la fe. Y Dios dice, mira cómo es la fe tan poderosa de Dios, que Dios dice que viene por una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente dice, no, la iglesia no sé qué, la iglesia, no. No le crea lo que dice la gente, crea lo que Dios dice, que Él viene por una iglesia ¿qué? Santa, pura, limpia, sin manchas, sin arrugas. O sea que esa iglesia existe. ¿Cuánto lo creen? Y eso es parte de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que nos consagremos, que nos apartemos, que nos limpiemos, que nos purifiquemos. Entonces quiero nuevamente que lo coloque en Josué 5 y esto es muy importante. Josué 5, por favor. Josué 3:5, perdón, 3:5. Entonces dice Josué. Entonces, bueno, mientras él lo encuentra, Josué 3:5 dice, y Josué le dijo al pueblo, purifíquese, porque mañana el Señor hará grandes cosas. Y Josué dijo al pueblo, santifíquese. Hay una cosa que nos toca hacer a nosotros, ¿qué es? ¿Y Dios qué hace? Maravillas. Ahora, note cómo hemos sido como siempre por la vaina de la carne, por el protagonismo de la carne. O sea, nosotros hemos querido hacer siempre las maravillas. Pero ¿quién hace las maravillas? Dios. ¿Y usted y yo qué nos hacemos? Santos. Nos santificamos. ¿Dónde nos santificamos? En nuestra alma. ¿Dónde nos santificamos? En nuestro cuerpo. Porque Dios quiere hacer grandes maravillas. Y Josué dijo al pueblo, santifíquese, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Entonces quiero que vayamos a Mateo 6:33, que es un texto conocido de nosotros. Es de los textos más conocidos que pueda tener. Yo creo que ese texto, con el texto que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, todos no lo sabemos. Mateo 6:33, porque ahora, ¿qué es lo que Dios quiere cuando dice, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán ¿qué? Añadidas. No sé si usted hace rato no lee esos textos, pero empieza a decir Jesús y la oración, Jesús y las riquezas, Jesús, y empieza a hablar, y Jesús empieza a hacer una enseñanza a sus discípulos de lo que Él quiere que usted y yo hagamos, de lo que Él quiere que usted y yo busquemos. Y como Dios no quiere hallar impurezas en su iglesia, Dios quiere que su iglesia busque primeramente ¿qué? O sea que, ¿qué hay que hacer con el reino de Dios? Buscarlo. Y Dios quiere que no haya en nosotros una mala actitud como amargura, orgullo, vanagloria, falta de perdón. Ahora, todas esas cosas impiden que usted busque ¿qué? El reino de Dios. Y todas esas cosas solo van sucediendo cuando usted busca las cosas de Dios. Y todos nosotros tenemos que sacar esas cosas de nuestra vida. Solo a través del conocimiento de la palabra de Dios, usted y yo podemos identificar el pecado en nuestras vidas. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, usted va a empezar a identificar cosas que son un estorbo para que Dios pueda hacer de usted un instrumento de justicia, para que Dios pueda hacer de usted un instrumento de honra, para que Dios pueda hacer de mí un instrumento útil. Entonces, cuando la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el título que hemos definido es buscar a Dios, pero el tema es santificación. Entonces, algo que le va a ayudar a usted a vivir en santidad, consagrado, purificado, es que usted busque el reino de Dios. Ahora, esto me ha pasado a mí. Obviamente que no todos son como yo y hay gente muy concentrada. Ahora, eso no quiere decir que yo sea tan desconcentrado, pero he venido aprendiendo a ser muy concentrado. Y no sé si alguna vez usted se ha encontrado buscando algo y estando buscando algo dice, ¿qué es lo que estoy buscando? O sea, usted está buscando algo y se está preguntando, ¿y qué era lo que estaba buscando? Y con las gafas puestas. Ahora, no sé cuántas veces a alguno de ustedes, si no le pasa esto, le pasa esta otra. ¿Alguna vez ha dicho usted, yo estaba buscando esto, pero no era lo que estaba buscando? Y yo recuerdo que mi papá tenía herramientas y toda esa vaina y se metía por ahí y decía, no, pero esto no es lo que estoy buscando, pero estaba buscando algo. Y yo he escuchado mucho a los jóvenes, después de terminar una carrera, que estudió eso, pero eso no era lo que quería. Y he escuchado en los deportistas, personas que han llegado a la fama y dicen, después de que llegan a la fama, dicen, este deporte perdió el interés para mí. O sea, es como si la gente anduviese buscando algo, pero todavía no sabe exactamente qué es lo que
busca, qué es lo que quiere. Y dice, por lo tanto, busquemos primeramente, dice esta traducción, por lo tanto, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cuál es la recomendación de Dios? Que busquemos ¿qué? El reino de Dios. Ahora, escuche. Siempre me ha llamado la atención, porque la gente siempre que quiere entrar con nosotros en discusión y todo, ellos dicen, pero si Dios hay uno solo. Y si hay un solo Dios, ¿para qué Dios nos manda a buscar su reino? Ahora, ¿qué debería ser lo primero que usted y yo deberíamos de buscar? El reino de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos de empezar este año? ¿Buscando qué? El reino de Dios. Ahora, es muy bueno cuando usted sabe exactamente qué es lo que busca. Porque cuando usted sabe exactamente qué es lo que busca, usted lo va a ¿qué? Lo va a encontrar. Por eso Jesús, hablando en Lucas 11, es lo mismo que habla en Mateo, pero en Lucas 11 dice, porque todo el que pide, el que busca y el que toca. Ahora, ¿por qué Jesús, ahí no está, pero Pablo viene y nos amplía estas cosas? Y quiero como hacer una aclaración porque dice, todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Ahora, quiero ir un momentico a Romanos 8:26. Y uno de los problemas, cuando Jesús estaba hablando aquí, le estaba hablando a la iglesia naciente, o sea, nadie había nacido de nuevo. Ellos no tenían muy claro lo que era el reino de Dios. Ellos no tenían muy claro lo que era cómo buscar el reino de Dios. Jesús vino y le dio pautas. Pero note que Jesús, cuando se fue, les dijo a ellos que no se movieran hasta que no recibieran al Espíritu Santo. O sea que en sí, para que usted busque de la manera correcta el reino de Dios, tiene que hacerlo a través del Espíritu Santo. Y este texto dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ahora, note que Jesús dijo, porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Ahora, ¿y qué sucede cuando usted pide y no pide bien? Porque ahí está diciendo, no, dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Si lo puedes pasar a la Nueva Versión Internacional. La Biblia está diciendo que hay algo en el pedir. Bueno, ahí está bien. Dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué. No sabemos qué. Ahora escuche. Esto es clave. La Biblia no está diciendo que usted no sabe cómo pedir. Usted sabe cómo pedir. Lo que usted no sabe es qué pedir. Ahora, en muchas traducciones usted encuentra la palabra pedir como oración. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que no sabemos orar como nos conviene. Entonces encuentra dos cosas. Una, si no sabemos buscar y no sabemos pedir, porque él dijo que todo el que pide, el que busca, halla. Y ese ha sido como,
yo creo que esa ha sido como la tragedia del ser humano. El ser humano, por no buscar correctamente, ¿qué es lo que debemos de buscar? El reino de Dios y su justicia. Ahora, eso es santidad, eso es consagración, eso es purificación. Una persona en lo natural, cuando busca la fama en cualquier cosa, usted los ve como ellos se consagran. Una persona en lo natural, cuando logra un objetivo, cuando se vuelve famoso, esa persona se consagró para eso. Y Dios ha decidido que usted y yo, que somos su pueblo, seamos apartados para Él. Eso es lo que Dios decidió cuando lo llamó a usted, cuando me llamó a mí, cuando lo llamó a Él. Apartarlo, separarlo, consagrarlo. Y entonces, para que usted se pueda apartar, para que usted se pueda consagrar para Dios, usted tiene que buscar primeramente, ¿qué es lo que debe buscar? Ahora, tomando nuevamente Mateo 6:33, 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios. Ahora, cuando dice más bien, quiere decir que lo anterior desenfocaba al pueblo de Israel. Cuando usted toma esto desde el capítulo 5, Jesús está muy interesado en enseñarle a sus discípulos. No le está enseñando tanto a los fariseos, le está enseñando a sus discípulos. Y Jesús, después de hablar de lo que es orar, de lo que es ayunar, de lo que es dar, de lo que es juzgar, Él concluye. Él llega a una conclusión y le dice: más bien quiere decir que no hagan lo anterior, sino que más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas ¿les serán qué? Muy bien. Entonces, la Biblia está estableciendo un principio, que las añadiduras no son importantes en el reino de Dios. Y Jesús está diciendo que quien le compite a los cristianos para buscar el reino de Dios son ¿qué? ¿Son qué? Las añadiduras. O sea, lo que impide que usted y yo nos consagremos, nos apartemos, nos santifiquemos son las añadiduras. Amén. Yo no sé si todo eso la gente hace todo eso el 24 o el 31. Ahora, entonces dice la gente: bueno, vamos a jugar parqués. Y parqués es que mate al uno y al otro. Le digo yo: bueno, juguemos parqués, pero que no matemos, sino que demos vida. No hay ese juego. O sea, todos jugamos parqués y tenemos que matar. Chévere que hubiera jugar parqués, pero en vez de matar nosotros diéramos ¿qué? Vida. Entonces no estaríamos soplando a alguien para que lo mate, sino para que le dé vida. Pero todo juego no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Entonces si usted le dice: bueno, inventémonos un juego, entonces dice: es bien fanático. No, estamos en fiesta. No. Entonces dice: más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Entonces, yo quiero
empezar desde el 25 y desde el 24. Y note que esto es lo que Dios quiere establecer en nuestro corazón como el reino de Dios, porque a veces nosotros no sabemos qué es el reino de Dios. Incluso cuando usted lee en Romanos, Pablo está hablando que no nos pongamos a pelear si el uno come carne y el otro no come carne, si el uno come verduras, que no le caiga encima al que come verduras y no come carne, y que no le caiga encima al que descansa el lunes y el otro no descansa el lunes. Y llega y dice él, concluye, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces vuelve otra vez, el reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas naturales. El reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas materiales. Por decir algo, mañana es un festivo. ¿Cuántos han paseado todos estos días? ¿Cuántos? Levante la mano. Muy poquitos. No más, no puede ser. Yo vi a Angélica paseando y no levanta la mano, no entiendo. ¿Ah? El 24 estaba paseando Angélica. Bueno, entonces hace el año pasado en diciembre, ¿cuántos estuvieron en diciembre, salieron aunque sea al río? Ninguno. Qué gente tan zanahoria. Yo sí. Ahora, no, yo estuve en Tauramena el 24 con mis padres y todo, y el 31 estuve con Carol y su familia. Y no está mal, o sea, no está mal, pero incluso en esa época en que estábamos así, deberíamos de estar buscando a Dios. Incluso si usted estuvo por allá, usted debería haber sacado tiempo para orar, para leer la palabra de Dios, para apartarse por ratos, porque la Biblia dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, y no dice, y en Navidad no lo busque, no dice, sino está hablando en todo tiempo. Dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Jesús viene hablándole a ellos y en el versículo Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las… Bueno, ¿a quién le debe servir usted? A Dios. Ahora, usted no puede servir a Dios si no conoce su reino. ¿Amén o no amén? Usted no puede servirle a Dios si no conoce su reino. Pero cuando usted conoce el reino de Dios y le está diciendo, cuando usted tiene una conciencia de lo eterno, y cuando usted sabe que lo que tiene sentido es lo eterno, y que cuando usted sabe que usted en la eternidad, su posición va a determinar de lo que haga en la tierra, entonces usted empezaría a servir. Amén. Cuando usted empieza a mirar que el reino de Dios da unos galardones, cuando usted empieza a mirar que el reino de Dios da unas coronas, cuando usted empieza a mirar que el reino de Dios lo va a poner a gobernar ciudades, entonces usted elegiría servirle a Dios. ¿Amén o no amén? Entonces él después de eso pasa, en el versículo 25 dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida. Ahora, ¿cuál es la recomendación de Jesús? No nos preocupemos, ¿por qué? Por la vida. Siempre lo he dicho acá, una preocupación es un pecado. Porque ¿cuál es la orden de Dios? No preocuparnos.
No se preocupen por su vida. Ahora, aquí está refiriéndose a cuál vida, a su vida material, a su vida física. Dice, no se preocupen por su vida, por, por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Sí ve que está hablando de la vida material, de la vida física de su hombre exterior, de su hombre natural? ¿Por qué? Porque Jesús estaba hasta ahora introduciéndole a sus discípulos lo que era la nueva creación, la nueva naturaleza. Entonces le dice, no se preocupe por nada de lo que su vida física requiera. Ahora, ¿tenemos necesidades físicas? ¿Sí tenemos necesidades físicas? Sí. Ahora, ¿cuál es la instrucción ahí? No nos ¿qué? Preocupemos. Ahora, voy a decirle algo que he venido aprendiendo. Cada vez que usted dice, Dios me dio una promesa, si Dios le dijo a usted, no se preocupe por nada, el diablo le va a levantar una guerra. Y el diablo va a traer una guerra sobre esa promesa. Y el diablo va a tratar de retenerle. Y el diablo va a tratar de impedir que usted trabaje, coma, se vista o beba. Porque el diablo necesita convencerlo a usted de que lo que está diciendo Dios no es verdad. Entonces, no nos debemos de preocupar por cuánto, por nada. Y empieza diciendo esto: ¿acaso no vale más la vida que el alimento? O sea, su cuerpo es más importante que ¿qué? Su cuerpo es más importante que el alimento. Porque cuando está hablando de la vida, no está hablando de la vida eterna, está hablando, dice, está hablando acerca de su cuerpo. Dice, ¿acaso no vale más la vida que el alimento? Perdón, la vida eterna y el cuerpo más que el vestido. Ahora, ¿qué es más importante, su cuerpo o la ropa? ¿Qué es más importante? Ahora, no sé, pero la mayoría de nosotros no le negamos algo al cuerpo de vestido costoso y le negamos a veces al cuerpo ciertos nutrientes. Eso indica que nosotros tenemos como una inversión de los valores. Entonces dice, ¿acaso no vale más la vida que el alimento? Ahora, ¿cuántas personas de trabajar tanto por comida no comen y se levantan una úlcera? O sea, porque ellos le dieron más importancia ¿a qué? Al dinero, al trabajo. Entonces la gente hoy en día, y eso es más todavía, es mucho más en los jóvenes. Los jóvenes no tienen, ellos no tienen hábitos de alimentación. Ellos pueden comer una vez al día, no comen o comen de una manera. Ahora, eso indica que ellos tienen otras prioridades. Ahora, el versículo 26, como Dios enseña, es muy diferente como enseña este mundo. Entonces Dios quiere quitar las preocupaciones suyas y mías. Ahora, ¿a dónde nos manda a mirar? No nos manda a mirar a la inteligencia artificial. No nos manda a mirar a la tecnología, ni nos manda a mirar a los índices de la economía, sino dice, miren las aves del cielo. Ahora, uno debería ser muy sabio si mira ¿qué? Las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. Entonces, uno debería de verdad mirar la naturaleza. O sea que en la naturaleza uno debería de aprender ¿qué? Mucho.
uno debería de ser muy observador de la naturaleza. O sea que para Jesús la naturaleza es un buen maestro. ¿Amén o no amén? Ahora, usted se puede imaginar en ciudades tan grandes donde no hay bosques, no hay aves, ¿en qué fija la persona para aprender? Al menos nosotros todavía estamos en el llano y el llano es grande, el llano es bello y tiene mucha vegetación. Amén. Pues usted va a Bogotá en ciertas partes donde usted no encuentra un árbol y hay hacinamiento de personas. Entonces dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿quién alimenta a las aves? Dios. Después dice, versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, que usted y yo estamos llamados a no preocuparnos. Ahora, ¿cuándo se preocupa usted? Cuando se enfoca en las cosas materiales. Ahora voy a decirle algo. Cuando usted se enfoca en las cosas espirituales, no muchas veces usted las soluciona, las materiales, pero usted tiene paz. Versículo 28, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo no nos preocupemos. Ahora, ¿a dónde nos manda a ver Dios? A la naturaleza. O sea, uno debería de observar constantemente. No sé si ustedes ven cómo se visten de bien en estos días el flor amarillo, pero yo no he podido conseguir una camisa así de ese color. O si usted ve cómo se visten esos flor morados y flor rosados, pero es impresionante los colores. 30. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno. Ahora, ¿la vida de la hierba es muy larga? No. ¿Es muy qué? Corta. ¿La vida eterna es larga o es corta? Es eterna. Ahora, Dios está hablando que Él anda muy interesado en los detalles pequeños. Dios está diciendo que si un árbol que no dura mucho, una hierba que no dura mucho, o un lirio que no dura mucho, ¿Dios lo qué? Lo cuida. Que si un ave, pastor, pero es que los perros van para el cielo. No, eso no es verdad. Los únicos que van
cosas. Y Dios se fija en esos pequeños detalles. Dice, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Dios quiere hacer por nosotros mucho más. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Por eso nos tenemos que santificar, porque Dios quiere este año que usted y yo vayamos en incremento. Dios quiere que este año la gloria sea mayor. Dios quiere que este año nos extendamos más. Dios quiere que este año avancemos más. ¿Cuánto lo creen? Pero Dios no va a hacer eso si usted no se santifica, si usted no se consagra, si usted no se purifica. 31. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea que esa no debería ser una pregunta inteligente entre nosotros. Una pregunta en que andemos diciendo, bueno, ¿qué vamos a comer? Ahora, si te has dado cuenta que la gente como en septiembre, octubre, noviembre empieza a decir, ¿qué vamos a hacer para el 24? ¿No has escuchado eso? Ahora, pero parece ser que eso no es una pregunta inteligente. Porque dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o cómo nos. Ahora, yo siempre he creído que eso encierra todo lo que tiene que ver con las cosas de este mundo. Es como si dijéramos, ¿cómo vamos a pagar el arriendo? Es como si dijéramos, ¿cómo vamos a pagar el semestre? Es como si dijéramos, ¿cómo vamos a pagar la obligación? Eso para mí encierra todo eso. 32. Los paganos andan tras todas estas cosas. Ahora, ¿qué busca la gente del mundo? ¿Qué busca la gente del mundo? Las cosas de este mundo. Ahora, ese no debería ser lo que usted y yo deberíamos de buscar. ¿Qué deberíamos de buscar usted y yo? La presencia de Dios. ¿Qué deberíamos de usted buscar y yo? El reino de Dios. ¿Qué deberíamos de hacer usted y yo? Santificarnos. Así que dígale al que está al suyo, mañana hay un buen programa en la iglesia. Dile, hay ayuno, dile. Usted debería de venir y colocamos horarios donde no sea una carga para usted. No le decimos, venga a ayunar de 9 de la mañana a las 12 del día, porque a esa hora usted está, ¿qué está haciendo? Trabajando. Pero le decimos, venga y hora de 5 a 8 de la mañana, venga y hora de 5 a 7 de la mañana, y usted a esa hora no está trabajando. Y es posible que a esa hora usted esté en el gym, ¿es que se dice? Usted ahora cambie el ejercicio espiritual. Usted viene y ayuna. Ahora, pastor, ¿y para qué vamos a ayunar? ¿Para cambiar a Dios? No, a Dios no lo cambia nadie. Pero usted ayuna y usted va a cambiar más. Usted ayuna y usted se va a purificar más. Usted ayuna y usted se va a santificar más. Usted ayuna y va a conocer la voluntad de Dios. No están muy convencidos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial saben que ustedes las. Ahora, ¿Dios sabe que usted tiene que comer? ¿Dios sabe que usted tiene que vestirse? ¿Dios sabe que usted tiene que mandar a sus hijos a estudiar? Sí.
Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidades de todas estas cosas. ¿Dios conoce mis necesidades? Sí. Por eso es que Dios dice que usted y yo no sabemos pedir como conviene. Dios sabe lo que usted necesita. Pero Dios lo va a empoderar, a dotar para que usted pueda acceder a las cosas que necesita. 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Busquen qué? O sea, quiere decir que las cosas materiales no pueden ser nuestra prioridad. ¿Usted ha conocido gente que trabaja de lunes a domingo? O sea, esa persona, su prioridad es el trabajo, las cosas materiales. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán. Ahora, cada vez que usted esté escaseando las añadiduras, es un indicativo de que usted no está buscando el reino de Dios. Cada vez que usted esté preocupado por la gasolina, por el sueldo, por las nóminas, es un indicativo de que usted no está buscando el reino de Dios. Porque Dios le garantizó a usted que la búsqueda de Él le garantizaba a usted el bienestar en esta tierra. ¿Amén o no amén? 34. Así que no se preocupen por el día de mañana. Oiga, esto es tremendo. ¿Por cuál día usted no se puede preocupar? Ahora, le voy a decir por qué. Los justos viven por fe. ¿Cómo viven los justos? Entonces, ¿cómo debería usted vivir y yo? Por fe. Ahora, fe siempre tiene que ver con el presente. Fe siempre tiene que ver con ¿qué? Mañana tiene que ver con la esperanza. Fe tiene que ver con hoy. Mañana tiene que ver con ¿qué? Ahora escuche. La esperanza mal entendida es el mayor enemigo que tiene la fe. Otra vez se lo voy a la esperanza mal entendida. ¿Cuál es la esperanza que usted y yo deberíamos de tener que no nos genera preocupación? ¿Cuál es la esperanza? Uno, que Cristo viene pronto. ¿Cuál es la esperanza que usted y yo deberíamos de tener para que no tengamos preocupación? Que un día este cuerpo nos será quitado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la esperanza que usted y yo deberíamos de tener? Que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. ¿Cuál es la esperanza que usted y yo deberíamos de tener? Que vamos a estar 1000 años en la tierra. Esa es la esperanza correcta. Pero cuando usted y yo mantenemos preocupados, bueno, ¿y mañana qué vamos a comer? Y empieza usted a preocuparse por mañana, cuando la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. O sea, quiere decir que en este día nosotros vamos a estar ¿qué? En este día vamos a estar nosotros ¿cómo? Otra vez, diga, cada día tiene su propio afán. Entonces, en este día ¿cómo vamos a estar? Otra vez. Diga, cada día tiene su propio afán. Entonces, en este día ¿cómo vamos a estar? Afanados. Ahora, por eso usted, sin darse cuenta, a veces se pone ansioso. A veces se pone como afanado. Voy a decirle algo que me molesta cuando viajo. Y es que yo empiezo a pasar tractomulas y toda esa vaina, y después no quiero parar, porque digo, me pasan las tractomulas.
Sí, claro, ¿no? Y resulta que me puse a pensar, bueno, y paso tractomulas, pero más adelante encuentro más tractomulas. Y por más que me afane, no las voy a pasar a todas. Ahora, estoy viajando, debería estar tranquilo, debería de pararme donde me quiera parar. A veces ni quiero hacer chichi para que no me pase la tractomula. O sea, y me puse a analizar eso, qué cosa tan horrible. Y yo dije, no, yo no puedo volver a viajar así. Y me di cuenta porque venía un festivo y en el festivo paran las tractomulas. Y dije, este viaje ahí sí vengo tranquilo. Un momentico, no es que venga tranquilo, es que no hay tractomulas, no hay camiones. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice, cada día tiene su propio afán. Con lo que usted esté hoy pendiente de las cosas es más que suficiente. Ahora, ¿cuándo va a entender usted eso? Cuando busca ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque. No existe otra razón de nosotros. Y el reino de Dios es algo que es eterno. El reino de Dios no tiene que ver con ningún gobierno humano. Amén. Levante sus manos y diga, Padre,